Traemos por segunda ocasión a nuestra compañera Fernanda Guardado. Nos trae un tema súper interesante, sobre todo porque pues mucha de la audiencia que nos ve, pues digamos que están dentro de la edad, ¿verdad? De tener una vida sexual muy activa. Entonces, el día de hoy, Fernanda nos trae un tema muy padre que es el de la derechos sexuales. Los derechos sexuales. Cuéntame, Fernanda, ¿cómo fue que tú te enteraste de estos derechos sexuales? ¿Cómo fue tu primera aproximación a este tema? Bueno, ya como se los comentaba anteriormente, yo pertenezco a un programa llamado PICE, que nos dedicamos a la investigación de la sexualidad humana. Entonces, cuando nuestro asesor nos habló del tema por primera vez, para mí me pareció algo nuevo, porque yo nunca había escuchado acerca de que existían estos derechos, ni que, o sea, como que se viera tan visibilizado el aspecto de la sexualidad dentro de, pues, estos derechos, por así decirlo. Ok, entonces, digamos, llegas a prácticas y es ahí donde haces tu primera aproximación a este tema. Sí, de hecho yo no tenía ni idea antes de eso. Pienso que estas prácticas también me ayudaron mucho a mí para descubrir cosas que yo no conocía. Y considero que es un tema importante porque a través de los talleres que impartimos y los stands que dimos, los derechos sexuales eran un tema desconocido para la mayoría de las personas. Me atrevo a decir que para todas, o sea, cada que llegábamos a platicar acerca de estos derechos era como, ¿qué es eso? Nunca los había escuchado. Entonces por eso pensé que sería un buen tema para conversar hoy. Ok, fíjate que de hecho acá con el poderosísimo Pedro estábamos platicando la vez pasada que hasta nos sorprendimos, ¿no? Saber esto de que ¿a poco tengo derechos sexuales? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los ejerzo? Sobre todo porque ahorita hay, pues lamentablemente México tiene una deuda histórica con esta cuestión de los derechos humanos y ahora los sexuales, que sabemos que también existen, ¿no? Sí. Estos derechos no se ven a través de la Constitución, o sea, no los vamos a encontrar ahí como artículo, no sé, 340, el derecho a la libre expresión sexual. No, estos derechos se encuentran en una cartilla de derechos sexuales dirigida a adolescentes y jóvenes. Sin embargo, se está buscando que llegue a legalizarse como algo más, digamos, como la ley Olimpia. Ya. Dijiste algo bien interesante sobre adolescentes y jóvenes. ¿Qué onda con los que no son adolescentes ni jóvenes? Bueno, es que sí, exacto. Estos derechos van dirigidos a grupos jóvenes para prepararlos para un futuro. Sin embargo, bueno, yo leyendo la información personalmente considero que son derechos que también deben ser impartidos hacia los adultos. El otro día tuve un acercamiento hacia padres de familia. Estuvimos hablando del proyecto también, porque hubo un tema que impactó mucho, que fue sexualidad y discapacidad. Ese fue un tema que dieron unos de mis compañeros y se dio a los padres de familia del Centro Educativo País de las Maravillas. El que es de prácticas de la facultad. Sí. Y cuando fuimos a hablar de este tema, nos dimos cuenta que hubo alguna resistencia por ahí de que, pero ¿qué le van a hablar a mis hijos? No, se trata de implementar también este tipo de charlas, de pláticas hacia ustedes, para que ustedes intervengan directamente con sus hijos. Ah, bueno, pero pues entonces también háblenles a mis hijos para que estemos en sintonía. No tiene mucho sentido porque el primer acercamiento hacia la sexualidad debería ser con los padres. Y no se da. Pero bueno. Que bueno, es como el típico, ¿no? De cómo aprende la gente en animes o en revistas. Sí. Porque es un tema hasta cierto punto, lamentablemente en pleno siglo XXI, XX, sabrá Dios en cuál estamos, pero es un tabú todavía. Es como satanizado el hablar de
de pene, de vagina, de todas estas cuestiones, sobre todo de la expresión. Ya no hablemos de preferencias sexuales, no sea esto todavía como que mucha desinformación y mucho tabú, y pues estos temas son necesarios. Uh-huh. De hecho, pues hay que recordar que la sexualidad no únicamente abarca la parte erótica, o sea, está la vinculación afectiva, la reproductividad, que pues, o sea, sí tiene que ver con mi paternidad, mi maternidad, el aspecto biológico, tú como persona, tu género, o sea, tú cómo te identificas, más femenino, más masculino, y son cosas que no se hablan, o simplemente escuchamos sexualidad y únicamente nos vamos a sexo, coger. Entonces no solamente nuestro proyecto trata de visibilizar que no únicamente nos vamos a dirigir al espectro erótico, uh-huh, que claro que es muy importante, y que el otro día un chico me mandó un mensaje de, pero es que si son pláticas para personas de secundaria, ¿cómo le vas a hablar acerca de cómo tocar a mi pareja? Pues claro, son temas que se tienen que tratar y van dirigidos dependiendo de la edad de la persona. Uh-huh. O sea, por ejemplo, quizás un niño de secundaria no lo va a entender de la misma manera que un chico de prepa, pero se trata de generar como este cambio de edades. O sea, generar este cambio de cómo hablo de la sexualidad de acuerdo a la edad de la persona. Ok, que tiene que ver mucho con esto que, bueno, en su momento cuando a mí me tocaba hacer campañas de prevención, muchos papás tenían como que la falsa idea de que si yo le hablo de sexualidad a mis hijos, significa que voy a hacer que tengan una enfermedad o una infección a temprana edad, o que se embaracen, ¿no? Porque les estoy poniendo ese estímulo o esa variable en su vida, cuando en realidad es lo contrario. Si les hablo de sexualidad, si yo los prevengo, si yo tengo un vínculo cercano con ellos, pues es más probable que ellos se protejan de esas situaciones, porque ya tienen conocimiento, ya tienen una información previa para hacerle frente a esas situaciones. Uh-huh. Y de hecho yo pienso, y es algo que he dicho en muchos talleres, a un niño de 2 años no le vas a hablar de las mismas cosas que a un niño de 9. Y es que, por ejemplo, ya cuando ellos empiezan a tener un poquito de conocimiento del habla y la escucha, les puedes nombrar las partes del cuerpo tales como son. Tengo una vulva, tengo un pene, tu compañero tiene un pene, pero ya cuando un niño tiene 9 años, ya es la edad perfecta para que tú le hables acerca de las orientaciones sexuales, e incluso en su medida hablarles acerca de cómo se concibe un bebé. ¿Qué pasa? No los haces más promiscuos, los haces personas más informadas, ni tampoco niños perversos ni morbosos. Cuando se genera la mayoría de que ya cambia el hecho de, digámoslo, en una utopía de niños de que tengo un pene, tengo una vulva, y el niño llega y te dice, yo tengo un cheto. Uh-huh. Pues no se va a reír, porque va a decir, no, pues la mayoría cambia. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría sigue siendo, no sé, tengo un cheto, tengo un pajarito, uh-huh, todos esos nombres que las madres, los padres, el cuidador, ponen al niño para que nombren a su parte íntima. Uh-huh. Que en ocasiones pues es contraproducente, porque bueno, particularmente en mi caso como criminólogo me toca ver muchas sentencias de abuso sexual que no proceden porque el niño no le dijo pene a su parte, ¿no? Sino que le dijo pilín, o le dijo cheto, flauta, y la misma autoridad dice, es que pues es muy subjetivo, cheto o lo que tú digas, tiene que decirle por su nombre, y eso es parte como nosotros como padres, uh-huh, como para proteger a nuestros hijos, darles la información como es, para que en dado caso que Dios no lo quiera, pase algo, se puedan referir como se debe a las partes, ¿no? Ajá. De hecho hubo un caso muy sonado, no me acuerdo bien en dónde, acerca de una niña de primaria o kinder, no recuerdo bien, que llegó con su profesor y le estaba diciendo, no sé si fue un adulto, no sé quién fue, me tocaron mi galleta, y el profesor no entendía, el profesor se quedó como de, pues agarra otra, y ella de que no, me tocaron mi galleta,
y estaba llorando, estaba en crisis la niña y él no entendía y le seguía diciendo, no, pues toma otra, ven, relájate, intentando calmarla. Después se descubrió que ella había tenido una agresión sexual y que galleta era la forma en la que llamaba a su vulva. Entonces, ¿qué pasa? No te vas a dar cuenta a la primera de que tuvo una agresión sexual, tú como profesor, como padre de familia. No, y sobre todo porque en ese lapso, en los casos que yo he visto, si es como reaccionar rápido, ¿no? O sea, si llega un policía de, oiga señor, venga, la niña está en crisis, y la niña dice, ese señor me agarró mi galleta, pues el policía no lo puede detener, pero si ya le dice, me agarró el pene o me agarró la vulva, el policía dice, es una agresión, la niña sabe, tiene conciencia de su cuerpo, sabe dónde fue agredida y puede tomar pues las medidas cautelares, ¿no? Sí. Adelante. No, pues iba a decir que es lo mismo, o sea, es la importancia de tener como el conocimiento de el nombre correcto de tu cuerpo, y aparte viene muy vinculado al tema de los derechos sexuales, que es un tema que debería ser universal, que debería valerse a través de las culturas, de la religión. Sin embargo, no pasa. O sea, hay lugares, por ejemplo, en el oriente, donde mujeres se les corta el clítoris para que no tengan placer sexual, y está difícil, pero pues al menos tratar de promoverlo pues dentro de nuestro entorno, hacer como ese cambio. Y bueno, no sé qué más. Me llama mucho la atención que la vez pasada platicabas de esta cuestión del feminismo, de todos los movimientos que se están viendo ahorita, de la comunidad LGBTIQ, que dices tú, y están llegando a México, pero ya tienen sus años, ¿no? O sea, de los 60, 70 que empezaron en Estados Unidos. Esto de los derechos sexuales, ¿cuánto tiene? ¿Cuándo surgieron? Porque siento que no es un tema tan viejo. Pues me parece, no tengo la información exacta porque la última actualización se hizo en 2017, pero el tema me parece tuvo más su auge en el 2014, donde únicamente eran 11 derechos sexuales y ahorita ya son 16. O sea, ya se amplió un poquito más la información, la investigación se hizo un poquito más a fondo y se visibilizaron cosas que entraban en el espectro de la sexualidad. Ok, entonces ya podría haber a lo mejor poquito antes, pero digamos que este boletín, como me dices que es como una cartilla, empieza a hacerse la difusión, al menos aquí en México, a partir del 2014 en adelante. Sí, y pues sí, no sé si quieran empezar con un poquito de los derechos sexuales. Sí, ¿cómo? Una duda antes, ¿quién la promulga? Tengo el nombre. La Asociación de Sexología, no me acuerdo exactamente el nombre completo. Si quieren ahorita les paso la referencia para que la chequen. Okay. Sí, disculpen. No digamos que es como una asociación civil ONG que digamos está más a la vanguardia que el gobierno o que los derechos convencionales que todos conocemos, y promulga esta cartilla, ¿no? Para darle difusión. Sí, igual si tienen la oportunidad les paso pues la cartilla digital y la promueven ahí en Hiperión si tienen tiempo. Sí. Bueno, pues ¿qué pasa con los derechos sexuales? Pues vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos. El primero es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Este derecho está pues muy enfocado en el que se te debe respetar por tu etnia, por tu color de piel, por tu religión, por cualquier tipo de esa índole, ¿saben? ¿Qué pasa? A veces se ve violentado en el hecho de que uno dice, es que es muy guapo, es muy atractivo, me llevo bien con él, pero es que es moreno y no me gustan las personas morenas. Ahí estás violentando un derecho, o sea, lo estás haciendo muy invisible de que es una preferencia. Es más mi preferencia, ¿no? O sea, también estás violentando ese derecho diciendo esas cosas. Solo diciendo, porque en mi intimidad yo puedo decir, no, pues a mí me gustan güeritas y nomás le pelo a puras güeritas. Pero mientras no se los digas, no estoy violentando sus derechos, ¿o cómo está el show? O técnicamente me debería de gustar todo. Pues no, o sea,
claro, llegamos a tener preferencia hacia un tipo de persona, pero tú cuando la violentas directamente, la confrontas y dices, es que a mí no me gustas así, o sea, ahí estás violentando porque no puedes hacer nada con el color de piel de las personas. Y si nos vamos un poquito más abajo, no más abajo, pero en otro tipo de ejemplo, la religión. Digamos que tú tienes una pareja católica y tú violentas el hecho de que tu pareja sea católica, diciéndole, ay, pero pues es que tú no sabes de esas cosas, o sea, ¿has leído la Biblia completa? Oye, pues no tiene nada que ver eso con su religión. Ya. O que te cambien, ¿no? Por ejemplo, que te juntes con un mormón o un testigo de Jehová. Y como que se pelean entre las religiones, ¿no? Y a final de cuentas una termina predominando y se obliga a la otra pareja a adoptar como que como coacción, como un tipo de religión. Exactamente, pero dices tú, pues entonces no es como muy que se estén respetando sus derechos, ¿no? Pues pasa como en el ejemplo que les di en el taller pasado de esta señora que llega y nos dice, pues mi esposo pertenece a otra religión, y pues intentó cambiar muchos aspectos de la mía. Como pues únicamente su religión se basaba en el machismo. Quiero pensar, no nos dijo el nombre exacto de la religión, pero pues nada más tener a la mujer para concebir, no darle un placer, no darle un lugar y decirle, cámbiate de religión a la mía, cambia tus creencias hacia las mías. Eso es violentar un derecho. Varios. Creo que en ese bastantes. En ese ejemplo tuyo, varios. Ajá. Y lo peor es que está normalizado, ¿no? O sea, sí. Y muchas veces he escuchado en terapia esta parte es que te tienes que adecuar a lo que es la otra persona, o ya sabes cómo es él, o cosas por el estilo. Dices tú, pues no, porque al final de cuentas es un... en criminología y en derecho se conoce como delito continuado, cuando una situación te transgrede a ti en tu patrimonio o en tu moral, pero de manera continuada y se convierte en un delito que se prolonga a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que puede durar pues muchos años, 10, 15 años, aunque se estén metiendo denuncias, o en este caso, como tú mencionas esto de que la religión pareciera que no tiene que ver con la sexualidad, pero hasta cierto punto sí, porque a final de cuentas, como mencionas, la sexualidad va más allá de lo erótico. Y vamos de nuevo otra vez regresando al tema del amor. Cuando tú estás con una persona, estás con ella también por semejanza, o sea, buscas en ella que se parezca a ti en algo. Y a veces es difícil cuando la religión es diferente a la otra. Por ejemplo, un católico y un cristiano, aunque se parecen un poquito a su religión, la verdad desconozco mucho de la religión cristiana, pero he oído y he tenido amigos que son cristianos. Tienen sus diferencias, y también llega el punto de cuando se quieren casar, ¿en qué iglesia me voy a casar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bautizar al niño? Todos estos tipos de cosas, pues está difícil, está complicado. Y es como un tipo de violencia simbólica, ¿no? Hasta cierto punto no la ves como me dijo groserías o me cacheteó, pero son imposiciones simbólicas. Estoy validando mi creencia. Exactamente, y mi postura. Sí. Bueno, con el siguiente derecho, el segundo, nos habla de la vida, la libertad y seguridad de la persona. ¿Qué es esto? Pues aquí te hablan más de que tus derechos no se deben ver violentados, debes tener la seguridad de que van a ser avalados por las personas o las autoridades, que ya después al final hablaremos un poquito de este tipo de instituciones que te protegen. Sin embargo, hay situaciones en donde tu sexualidad se ve amenazada, por ejemplo, tu orientación sexual, comportamientos y prácticas sexuales consensuadas, lo que les hablaba acerca del poliamor, del intercambio de parejas, de los swingers. O sea, son cosas en las que no tienes por qué estar metiendo tus narices. O sea, las personas son libres de hacer lo que quieran con su sexualidad, siempre y cuando estén protegidos y tengan responsabilidad afectiva con la o con las personas. Con tu identidad de género, cómo expresas tú tu sexualidad, o sea,
Pasa que están las personas drags que expresan su sexualidad vistiéndose de una forma más, ¿cómo decirlo? No sé, bueno, sí sería femenina, en el sentido de que pues utilizan... En cuanto a su expresión de Ajá, pero eso no tiene que ver mucho con su orientación. Ellos pueden seguir siendo heterosexuales, sin embargo se les ve muy atacados en la comunidad, en la sociedad en general se lo ve, les atacan a la persona por expresar su sexualidad, que también es violentar un derecho. No sé qué más. Pues también está el que cuando tú buscas información, asesoría sexual en lugares como, no sé, que te vas a buscar con una enfermera, con las que están ahí en los centros de salud, y tú tienes 16 años, ¿no? Te tienen que respetar la edad y te tienen que decir, ok, pues vamos a hablar de tus métodos anticonceptivos, vamos a hablar de todo esto. Si tú como profesional de la salud no le hablas acerca de lo que ella quiere saber de su sexualidad, estás cometiendo también otra infracción en este tipo de derechos. Sí, porque es un delito que violenta, me parece que es el desarrollo libre de la personalidad, porque ese no, que es otra cosa, pero tiene que ver porque... nosotros venimos al mundo, pero muchas veces los adultos, al menos de lo que yo me ha tocado ver, como que creemos que los niños y las niñas no se dan cuenta del mundo y no tienen derechos hasta que cumplen 18 años, y dices, no, o sea, cuando el niño empiece a hacer su propio criterio, él va a tomar sus decisiones, y aunque sea su papá y le hayas dado la vida, o su mamá, le tienes que respetar esos derechos, ¿no? Y si él tiene estas por así decirlo, como formas de expresar su sexualidad, no puedes llegar como de manera agresiva a ser punitivo con él y decir, no, es que eso es de gente desviado, cosas por el estilo, porque ese acto es transgredir su desarrollo libre de la personalidad, y aparte de que es penado eso en este momento, le vas a generar una secuela psicológica a esos niños, ¿no? Porque también pasa mucho que, bueno, hay chicas que tienen problemas para masturbarse, porque cuando lo hicieron fueron reprimidas, o sea, de regañadas, de no te estés tocando ahí, o te van a salir pelos, o no sé, o te empiezan a decir un montón de cosas. Te va a llevar la bruja, cosas, sí. Que asustan, entonces ellos no van a generar una confianza para hablar de esos temas con sus papás, y pueden provocar varios problemas, o sea, no únicamente las niñas, los niños, o sea, a veces pueden tener problemas de disfunción eréctil, bueno, ya tiene otro nombre, pero ahorita no recuerdo bien el otro nombre que se utiliza, o diferentes tipos de trastornos. ¿Qué pasa también en esto? Mencionaste algo importante, voy a utilizar tu palabra, mencionaste algo importante, acerca de que también se ve reflejado en la Constitución como libertad de expresión, ¿o cómo? El desarrollo libre de la personalidad, derecho al desarrollo libre de la personalidad. Sí, también revisamos los derechos sexuales, nos damos cuenta que concuerdan mucho con este tipo de, pues, de artículos, por así llamarlos. ¿Qué pasa? No te los van a poner directamente como derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Sí se debería visibilizar, afortunadamente existe esta cartilla, pero ya los tenemos, o sea, si se dan cuenta, sí los tenemos, pero ahora enfocaditos a la sexualidad en específico. Ok, sí, es que es complejo, ¿no? Porque están la cartilla de derechos sexuales, pero si alguien transgrede un derecho mío sexual, ¿cómo lo traduzco al lenguaje legal? Que, por ejemplo, está el derecho a, ¿cómo era? Que nadie te puede molestar en tu persona, patrimonio, donde estés. Pues, si alguien viene y me da una cachetada, por ejemplo, pues ya está transgrediendo ese de entrada. Sí. Y al de cualquier tipo, el que pena cualquier tipo de violencia, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, total, no me acuerdo, pero sí existe. Y eso me generó otra duda. La violencia obstétrica, ¿cómo se tipifica?
La violencia obstétrica. Cuéntanos de la violencia obstétrica, por densa, favor. Está bien, Me agarraste bien en densa. curva y con mis patitas en tu mira. Está bien densa y está bien fea. A ver. La violencia obstétrica es cuando una persona del sector salud toma decisiones en nombre de un paciente. En el 100% de los casos es en contra de una mujer que está a punto, durante o acaba de parir, dar a luz, como mejor se oiga. La mayoría de las veces es que en cuanto nace el chiquillo o hacen cesárea, meten el DIU. Ni preguntan. De esta no la va a librar, le meten sin autorización ni nada. Ajá, pues ¿cómo vas a dar autorización? No. Y aparte pues estás noqueada, ¿no? O sea, estás así, en el mejor de los casos, y fue con anestesia. Aquí también se ve en los derechos sexuales esa parte. No recuerdo bien, ahorita lo vamos a revisar, no recuerdo bien cuál número de derecho sexual sea, pero también te hablan acerca de tú cómo decides de tu cuerpo. A veces existen este tipo, creo que es el de tortura. Este tipo de violencia donde te esterilizan sin tu quererlo, te hacen un aborto sin tu pedirlo, o no te dejan tener el aborto. Sí, o sea, el hecho de que no te dejen decidir sobre tu propio cuerpo. Okay. También se ve penalizado. No sé cómo se llama exactamente en la Constitución, sí lo vamos a revisar aquí, pero un poquito más adelante. Bueno, para continuar, no sé si quieran decir algo más. No, creo que vamos bien. ¿Sí? Continúa. Bueno, para continuar, pues tenemos el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Sí se ve un poquito más reflejado en lo que dices, pero hay otro que lo explica mejor. En te hablan acerca de que tú puedes decidir y controlar libremente tu cuerpo y nadie tiene por qué meterse en ello. Lo vemos un poquito más reflejado en las cirugías estéticas que se quieren realizar las personas. O sea, si yo quiero realizarme una rinoplastia, una liposucción, no pueden estarme criticando, y yo no puedo estar criticando a las demás personas por quererse hacer eso, porque ellos están decidiendo libremente lo que quieren hacer con su cuerpo y cómo quieren ejercer su sexualidad. También pasa en la transición, en este aspecto de yo quiero ser hombre, entonces quiero llevar ese proceso de cambio de género. No, de cambio de sexo, perdón, en donde pues sí, directamente me van a poner un pene o me van a quitar las mamas, pero estoy accediendo a esto y nadie tiene por qué meterse. Claro, entra el hecho de que yo como menor de edad necesito la autorización de mis papás, pero ya a mi mayoría yo puedo hacer y decidir lo que yo quiera. Fíjate, aquí hay un punto muy importante sobre este derecho. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Derecho del... La autonomía. La autonomía e integridad del cuerpo. Ok. Hay varias situaciones y pronunciamientos de la Corte sobre algunos casos de niños que pues querían cambiar de sexo. Los papás no les permitían cambiar de sexo y ellos procedieron jurídicamente a una figura jurídica que pocas veces se utiliza, que se llama emancipación jurídica. Cuando hay una emancipación jurídica, el niño pues entra en un proceso legal en el cual varios elementos de alguna fiscalía lo van a evaluar para saber si es lo suficientemente competente como para hacerse cargo de sí mismo a partir de la edad que tenga en adelante. Entonces ha habido casos de niñas de 12, de 14, de 16 que se han emancipado de sus padres y que han logrado ganar la demanda, porque es una demanda y contrademanda, el hijo contra los papás o la hija contra los papás. Y esto se da mucho en hogares, lamentablemente hogares muy disfuncionales, y también en hogares aparentemente a ojos del escrutinio público muy puritanos, muy castos, pero muy conservadores, que son muy radicales en sus formaciones. Y pues obviamente, por ejemplo, en el caso de las chicas, muchas veces pasa que los
padre les dice no puedes tener relaciones hasta que seas mayor de edad. O hasta que te cases. O hasta que te cases. Y dices tú, pues van a agarrar al primer menso y va a pasar algo, ¿no? Y a partir de que a esta criatura, sea hombre o mujer, le desproviste de ese derecho de llevar su sexualidad gradualmente, conforme a su edad, pues ahora de los 18 en adelante lo pones en un riesgo muy alto porque lo estás poniendo en un mundo donde hay una vida sexual muy activa, pero lo estás poniendo con una experiencia sexual de una persona de 10 o de 12. Sí. Y ese desfase los pone en un riesgo espantoso. No, y sí. Ay. Y todos sí. Vamos a hacer bolita. Háganse bolita ahí en casa. Es que está bien denso. Historias corrosivas. Sí, todos nos sabemos mínimo unas 5 historias de terror acerca de eso. Está muy feo. Está muy feo. O incluso pues cómo llega el hecho de que la mujer se embarace a temprana edad y no tenga pues los recursos para abortar. O sea, el aborto aquí en San Luis está penalizado completamente. Y personalmente es algo que, no sé, me pone triste por pensar en situaciones donde hay niñas que no van a poder cuidar a su... Hay niñas criando niños, o sea, definitivamente. Hay mujeres que todavía no saben de qué manera pueden ejercer su maternidad y no quieren hacerlo. Hay personas, mujeres que no quieren simplemente tener un niño. ¿Y qué pasa? Pues está el aspecto de, pues, si abortas te vas a la cárcel. Definitivamente. Más la presión familiar, ¿no? De te chingaste, te casas con el güey y sí, dices, exacto. No, pues imagínate. O también, yo llegué a escuchar un caso de una chica, esto también fue muy sonado ahí en internet, de que esta chica pues tuvo relaciones sin protección como cuando tenía 13, 14 años me parece, y quedó embarazada. Entonces su mamá le dijo, ¿quieres abortar? Y ella le dijo sí. Entonces le compró el misoprostol y la niña abortó. Pero a partir de eso que pasó, la mamá la culpaba todos los días. O sea, le decía, tú ya no eres mi hija, tú no quisiste tener a tu hijo, yo ya no te considero mi hija. Y la trataba súper mal. ¿Y qué terminó pasando? La chica se suicidó. Entonces, nada más son cosas por las cuales hay que pensar en que existen derechos sexuales, sí. Que los estemos ejerciendo y que los conozcamos, no, la verdad no. Perdón. También están los casos bien rudos donde, por estadística, en todas las familias hay una mujer que la obligaron a casarse con su violador. Y puede ser tu tío o tu papá o tu mamá. O el abuelo, ¿no? Porque muchos dicen que, por ejemplo, de los casos que yo conozco, las abuelas pues iban a traer agua, ¿no? Porque no está tan urbanizado esto, o sea, no tenemos tanto de civilización. Robo. Ajá, que tú traías tu cantarito como mujer y llegaba un güey con un pinche caballo y te tiraba de las greñas, güey, era con ojo. Yo me la sabía que te daba una patada. Imagínate que un cabrón, güey, va en un caballo, tú vas con tu cántaro de agua para llevarle a tu familia y te da una patada por atrás. Y cuenta la leyenda, no sé qué tan cierta sea. De patatas. Cuenta la leyenda que si te caías o te tiraba el agua, ya te llevaba. Y si no, o sea, si la meneabas y alcanzabas a no caerte y te llevabas el cántaro, él no te podía dar otra patada. Y yo me pregunto, ¿creen ustedes que al que le gustó, ay, nomás le di una, no, y soy bien moral? No, o sea, hubo un chorro de... Aquí donde nadie me ve. Ajá, ¿a quién le van a creer, no? Pues en ese tiempo primaba que la voz del hombre era más fuerte que la de la mujer. Entonces, imagínate que la generación de ahorita, pues, somos descendientes de... La mayoría... de asesinos y violadores. Y está bien, cabrón, neta, este dato está bien denso, pero... lo más probable es que toda esta generación sea producto de alguna violación.
bien denso. Sí, está feísimo. Pero bueno, Lamentable, pero necesario reconocerlo para que podamos hacer un cambio, para que las próximas generaciones, los que vengan aquí, sí sean planeados o sí sean deseados y no haya más complicaciones de ese tipo, porque, por ejemplo, este caso que me comentas, de los casos que yo he visto en terapia, muchas madres que se sienten con el derecho de pisotear a sus hijos, es porque en un momento a ellas las obligaron a tener esos hijos y no querían, y tuvieron que sacrificar su carrera, porque muchas estudiaron carreras que nunca se ejercieron porque pues se embarazaron. Y las familias, tanto del hombre como de la mujer, los coaccionaron y hasta les pagaron la boda para que se casaran. Entonces es lamentable. Ay, pero bueno, ay no, vamos a seguir. Son temas muy escabrosos. Sí, escabrosos y controversiales, o sea, como que está difícil tener este tipo de pláticas sin pensar en, ay, no sé, o sea, en nuestras familias. ¿Cómo me siento yo ante eso? Y bueno, continuamos con los derechos. Sígale. Una lloradita. Sí, adelante. Vamos con el derecho, que pues íbamos a mencionar antes, el derecho de la vida libre de tortura, trato, penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿De qué va esto? O sea, este tipo de derecho habla de que ninguna persona debe pasar por ninguna de las anteriores que mencioné, pero incluyen las prácticas tradicionales dañinas. ¿Cuáles son estas? La esterilización, lo que estábamos hablando ahorita, la anticoncepción o el aborto forzado. Pasa aquí que cuando tú tienes relaciones sexuales con una pareja por mucho tiempo, empieza a generar la curiosidad de ¿qué se sentirá sin condón? Ah, ok, pues vamos a intentarlo. Pero es que yo no quiero intentarlo, me da miedo. Pues hay que protegerte, ¿no? Vamos a meterte a ti, mujer, un método anticonceptivo hormonal. La idea a mí me asustó. O sea, en su momento yo fui esa persona, me asustó completamente. Yo no quería meterme un método anticonceptivo hormonal. Había escuchado cosas muy feas de ellos. Te vas a engordar, te van a salir barros, vas a estar deprimida todo el tiempo. Y yo tenía miedo. Y sinceramente yo con mi pareja me sentí un poco obligada. O sea, yo siento que en su momento, cuando decidimos llevar un método anticonceptivo hormonal, yo estaba asustada y yo la viví difícil. O sea, definitivamente yo ahorita ya llevo 2 años con el método anticonceptivo, que es la inyección. Se llama Mesigina, la puedes encontrar como ciclofemina o así. Pero ¿qué pasa? Yo me acerqué directamente a una ginecóloga. La ginecóloga me propuso un montón de métodos, a todos se los negué, yo estaba asustadísima, yo estaba como de... ¿Qué es eso? Sáquese. Ajá, yo no quiero. Y le preguntaba directamente, ¿qué me va a pasar? O sea... Sí, los efectos secundarios, ¿no? Yo tengo una personalidad muy ansiosa y yo estaba preocupada por eso. Y pues ya me dijo, no, pues no te vas a sentir mal, nada más lleva terapia. Y yo de... Entonces sí me voy a sentir mal, ¿no? Y ella me Bueno, con lo satanizada que está la terapia. Para que diga que no. Y yo me sentí asustada también porque me había dicho, ay, te tienes que empezar a mover más. Y yo de que eso quiere decir que voy a ya la veías engordar. venir, sí. Y ya pues me asusté y la verdad los primeros meses la pasé terrible, o sea, era un dolor insoportable, los cólicos al tope. O sea, yo sé que quizás ustedes no lo puedan entender porque pues sí, no tienen una vulva, no tienen un útero. Los cólicos son insoportables y más cuando usas este tipo de métodos tan fuertes que sí, te está como que ahí organizando, pues tu organismo está tratando de adaptarse a tu cuerpo y tu cuerpo dice, no, ¿qué me estás poniendo? Entonces pues pasa este choque, me duele todo el cuerpo. Una vez tuve un sangrado de 15 días, ya casi estaba a punto de tener anemia y yo dije, lo voy a dejar, ya no me importa nada, lo voy a dejar.
Lo dejé, lo cambié por otro, me hizo sentir ay no, ni para qué les digo. Peor. Ajá, pero yo estaba de que yo ya quería tener este método porque dije, no, pues si ya voy a tener una vida sexual más activa, al menos quiero sentirme más protegida. Entonces volví al método, ya por decisión propia, quizás un poquito ahí manipulada, pero ya era más de que, bueno, pues ya lo tengo, ya que, llevé terapia, empecé a ir al gimnasio, me sentí mejor. Pero ¿cuánto te cuesta a ti, mujer, en tu cuerpo adaptarte a estos nuevos cambios? Hay mujeres que se adaptan súper rápido, que ni lo sienten. Hay mujeres como yo que lo resienten mucho tiempo y hay otras que de plano no se acostumbran. Sí, porque cada organismo es particular, o sea, no es como a todos les va a servir. Ajá. ¿No? ¿Y a qué llego con esto? Tú cuando te quieres poner un método anticonceptivo o le quieres proponer a tu pareja que tenga un método anticonceptivo, deben estar preparados para estas cosas. O sea, incluso si tú no tienes una pareja, piénsalo bien, o sea, debe ser decisión propia. Nadie te puede estar sometiendo, no te pueden estar manipulando, y si te sientes manipulada, no lo hagas, o sea, claro, es difícil, a veces uno se asusta, uno llega a pensar, ya me desapareció la regla por un mes, ya estoy embarazada. A veces hay falsos positivos y te sientes de la mierda, o sea. Y falsos negativos. Ajá. Y falsos negativos. También hay de esos, sí. Sí, o sea, No, y te sí, sientes muy mal, o sea. Entonces, no sé, o sea, este tipo de temas, si tú tienes pareja, debes sentirte acompañada, porque a veces no te sientes acompañada, únicamente es más de utilizar de que, nada más para que no usemos condón. ¿Y qué pasa? Pues no, o sea, también yo creo que el condón es un método anticonceptivo importante cuando tú tienes una vida sexual más activa de que con diferentes personas, porque te protege de infecciones. Entonces hay que normalizar el uso de ella. Cuando no quieres usarlo, pues trata de ser consciente de con quién te estás metiendo. ¿Qué más pasa? Bueno, ya hablamos un poquito del aborto forzado. Al contrario de las personas que se quieren realizar un aborto, hay personas que no quieren, que no lo desean y que quieren vivir su maternidad, y a veces se les fuerza. No sé, hay casos de papás de que no, ya te voy a llevar a que abortes, yo no quiero un hijo de ese pelado. Y oye, pues es mi decisión. ¿Qué más? Pues también hay torturas cometidas por motivo de género, de sexo, de orientación sexual, etcétera. ¿Cómo es esto? Yo como, no sé, una persona homosexual llega a recibir muchas críticas, mucha violencia, o sea, escuché el caso de un chico que casi, o sea, de que porque iba maquillado casi lo suben a su camioneta y... O sea, está difícil, la pasan mal, y todos la podemos pasar mal en algún momento. Bueno, no sé si tienen alguna duda de este derecho. Bueno, aquí algo que quería comentar que tiene que ver mucho con esta cuestión de que como hacer una invitación de sobre todo esta cuestión que me mencionas de los métodos anticonceptivos, que las mujeres de verdad, como la mayoría son hormonales, es una bomba que ahora sí que hasta que la pasas dices tú, no, la neta, tal vez tomaría decisiones un poquito diferentes, ¿no? Y si es como hacer la invitación a los hombres, pues que usen condón, que no le dejen todo el jale a las chicas, que piensen sobre todo en la cuestión de la vasectomía. Ahorita ya tiene años, están viendo algo de una vasectomía retráctil, algo así, pero todavía está en investigación eso. Entonces sí es como de... ¿Cuál? ¿La que parece Switch? Hay una que parece Switch, que te meten como un cablecito y si te aplanas ya no pasan los conductos. Y hay otra que es reversible con una inyección de polietileno, me parece. Pero la de la inyección todavía no está. No está. Entonces creo que pero como unos 10 o 5 años les faltan. La vasectomía sin bisturí también es reversible. Y es algo que yo siempre he defendido. Que, bueno, para mí, yo me quiero hacer esa vasectomía sin bisturí. Vamos, güey, vamos. Para mí está muy chingón. Vamos. Es que es el pedo. Ahorita vamos a eso, pero bueno.
Dale, dale. Yo quiero hacer la vasectomía sin bisturí y para mí, yo ahorita en este momento de mi vida estoy bien seguro que no quiero tener hijos. Pero que si en algún momento de mi vida me decido junto con mi pareja a tener criaturas, me puedo hacer una operación y esa cuesta. Y para mí está muy chingón que cueste la operación para volver a tener hijos. Ajá, para que me reconecten los conductos deferentes. Porque si yo puedo costearme esa operación, técnicamente quiere decir que me puedo costear un hijo. Y que estás seguro, porque no es lo mismo a que lo tengas todo gratis y digas, nah, pues como quiera aquí está, ¿no? Sino que ya digas, no, le tengo que pensar porque voy a hacer este gasto y va a decidir el futuro de mi criatura o mis criaturas, ¿no? ¿Qué pasa? Córtense, que diga, háganse la vasectomía o usen condón. No, es sí. como que la invitación, sobre todo a los hombres que nos ven. Incluso yo siento que también, o sea, si la mujer está dispuesta a hacerse pues este tipo de procedimientos hormonales y tiene una pareja, es importante el acompañamiento. O sea, no saben cómo libera mucho el que una persona esté ahí acompañándote. Y no una persona, o sea, a mí mis amigas me apoyaron demasiado y se los agradezco un montón. A veces también ese tipo de acompañamiento más de vínculo amistoso ayuda mucho. Pero cuando tú estás con una pareja, claramente te quieres sentir apoyado con ella, o sea, quieres sentir que un nivel más íntimo. Ajá, tomé una decisión pues para el bien de ambos y pues aquí estoy, o sea, yo también estoy aquí para apoyarte, pienso. Ok. Bueno, continuando con el quinto derecho, ya me voy a ir rápido porque creo que ya es un poquito tarde, ¿no? O si tenemos chance. Yo tengo paciente ahorita. Entonces sí me voy rápido. Bueno, pues en este derecho nos hablan acerca de la vida libre de todas las formas de violencia y coerción. Aquí tocan un poco más el tema de violación y abuso sexual, y las pruebas de virginidad. Aquí yo tengo un comentario acerca de este tipo de pruebas de virginidad, porque no sé si ustedes llegaron a ver en TikTok, muchos videos de que abuelitas diciendo, es que si te pones una cuerda y no pasa, es que ya no eres virgen. Y nos da risa, o sea, decimos, jajaja, qué divertido. Sí, yo sí la llegué a escuchar. Que si te pasas una cuerda en la cabeza y no te pasa, es que eres virgen. Y si te pasa es que ya no eres virgen. Verga, soy chino. Eres... ¿Qué tiene que ver los chinos? No, me expande la cabeza. No, y pues, o sea, este tipo de práctica se lo hacía específicamente a las mujeres. Y ya la chica muestra, no, ya no me pasa. O no me acuerdo, es que no me acuerdo si cuando pasa es que ya no eres virgen, no sé. Pero el chiste es que nos da risa, cotorreamos y decimos, jajaja, qué divertida es la abuelita, ¿no? Pues tu abuelita está violentando un derecho, o sea... No, muy tierna y todo, probablemente su vida dependía de esa cuerdita. Ajá. O sea, ¿por qué un familiar, incluso un familiar, por qué se tiene que estar metiendo en tu vida sexual? Si tú no quieres hablar de tu vida sexual y de tu intimidad, no lo hagas. Hay mujeres que obviamente, hay chicas como yo que claro, hablan con su mamá tan fácil de la sexualidad, y hay otras que no, que simplemente se nos da de mejor boquita cerrada porque no. Afortunadamente ahorita está el hecho de que sí, hay un poquito de deconstrucción, un poquito más de comunicación, hay más formas de ver, como por ejemplo este podcast ayuda mucho. Sin embargo, todavía es difícil y nadie se tiene por qué estar metiendo en algo tan íntimo como es tu vida sexual. ¿Qué más? Pues también las prácticas sexuales, tu orientación, todos estos aspectos son importantes porque en todos los derechos nos damos cuenta de que sí, no tenemos por qué estarnos metiendo en la vida de las demás personas, y las demás personas no se tienen que estar metiendo en nuestra vida si no queremos compartirlo. Ahora pues está la violación y el abuso sexual, que son dos temas muy fuertes y poco visibles dentro de la sociedad. Incluso nosotros como psicólogos no se nos da como que la orientación exacta de cómo tratar este tipo de abuso. O sea, bueno, a mí en lo personal no recibí este tipo de información, no sé ustedes. No. Y es algo bien complicado. Lo aprendemos afuera. Afuera, sí. Ajá. Sí, está bien feo. Y lo aprendes
cuando te llega una persona. Es lo más feo, porque siempre te agarran, o bueno, yo lo digo desde mi perspectiva, acá en el ámbito clínico. Yo me enteré de todas las formas de abordar esto cuando me llegó un caso así. Pero no te lo enseñaron directo. O sea, nosotros como psicólogos no nos preparan para decir, ahora vamos a hablar del abuso sexual y de la violación. No, hombre, ni para detectarlo, Ajá. validarlo ante algún juez o algo así. Nada. Entonces es importante que reconozcamos, no sé si decir mucho abuso sexual y violación haga que el podcast se caiga. No, aquí sigue. Le ponemos el pip. Ajá, y lo pregunto porque porque eso pasa, o sea, tú tratas de hablar del tema con las personas, Facebook te lo baja. Las personas no deberías de estar hablando de eso. ¿Por qué no? Son cosas que suceden y que no es que debamos normalizar, porque no, tampoco hay que normalizarlo, pero hay que ser empáticos con este tipo de temas. Hay que tener conocimiento, hay que tener como herramientas nosotros como psicólogos para ayudar a las personas que han pasado por este tipo de cosas, sin caer en la revictimización. Sí, sobre todo con mucho respeto, pero también que la gente se sienta como que en esa confianza de va a haber gente que me va a apoyar, que me va a proteger, tal vez no mis amigos o no mi familia, porque muchas veces cuando hay un caso de violencia de este tipo como abuso sexual o violación, pues la familia es la primera en brincar de chitón, y dices tú, no, pues ¿qué pasó? Pues si me trajiste a la vida, pues es para protegerme, no para chingarme más de lo que ya alguien lo hizo, ¿no? Que la mayoría de las veces pues es un familiar, ¿no? Que es lamentable que esas estadísticas sean las que más subieron en la pandemia, que las agresiones sexuales se vieron más porque pues eran familiares los que estaban ahí en casa. Sí, entonces pues hay que considerar el hecho de que existe y que pues hay que tratar de combatirlo, o sea, hay que también, les vuelvo a recordar, no normalizarlo, pero sí verlo con otros ojos más empáticos, más sorosos, más solidarios. Y bueno, ya el 9º es el derecho a la privacidad. No nos vamos a saltar todos los derechos, a comentar, porque pues tienes cosas que hacer. Sí. El segundo programa de este tema. Podemos hacer en 2 partes. Sí. Como quiera la banda, pues nunca nos le piden encanta. temas. Entonces, oye, hablando de la banda, ¿no han hecho preguntas? No han hecho. Yo soy el preguntón. Pues. Bueno. Está bien. Síguele. Me pone menos nerviosa. Bueno, el derecho a la privacidad nos habla de que lo que les estaba comentando anteriormente, tenemos el derecho de mantener nuestra vida sexual en privado, y también las elecciones que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Pues que prácticas sexuales como la masturbación, cuántas parejas sexuales tengo, todo eso se puede mantener en privado. ¿Qué pasa ahorita en redes sociales? Las famosas de pásame el nude, pásame el pack. Y hubo mucha controversia también cuando yo estaba en la preparatoria de que sí, existían este tipo de grupos donde los hombres pues pasaban el pack de todas las compañeras. Yo recuerdo, yo tuve una experiencia, ojalá la persona que me esté viendo me esté escuchando, donde me mandan unas fotos de una chica y me dicen, ay, ¿eres tú? Y yo de que, no soy yo, pero ojalá. O sea, se me hacía tan bonita porque dije, ay, está bien bonita, pero pues no soy yo. Y ya, pues ahí se quedó la plática. ¿Qué pasa? Yo entro a la universidad y me entero que supuestamente habían difundido fotos mías. Y yo las veo y digo, no era yo, pero ¿por qué utilizar mi imagen o por qué decir era ella? Incluso si yo las hubiera compartido. ¿Por qué vincularte a ti? O sea. Y también, o sea, incluso si yo las hubiera compartido, solamente se las hubiera compartido a la persona en la que yo confiara. Y esto no es para criticar a las chicas que comparten sus nudes. Claro que no, o sea. Es para criticar a los vatos que se pasan de verga. Ajá, es para decirle. Y andan repartiendo lo que no es de ellos. Ajá. O también, o sea, romper esa confianza que hace que las
pues, o sea, hace que la pareja en sí, digámoslo, si son pareja, no sé, o eran un ligue, pues rompes completamente la confianza de la persona y tú no sabes qué tan mal hiciste sentir a la chica o al chico, porque claro, es menos sonado, pero yo creo que también hay casos donde, ay, ¿viste lo que me envió este men? ¿Por qué me lo enseñas? O sea, no. Uh-huh. O sea, eso se mantiene en privado. Afortunadamente, como les mencionaba en un principio, la ley Olimpia ha implementado el que este tipo de situaciones está penalizado. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieren que les hable de los demás o si les dejamos hasta aquí. Pues tú de hecho. ¿Qué será bueno? Pues yo creo que a lo mejor nos aventamos uno más y reflexión para alcanzar a acomodar todo. Sí. Aquí de te quería decir, por ejemplo, está esta situación de la privacidad. De la privacidad, que tiene que ver mucho con esta cuestión de tú quieres una vida sexual, por así decirlo, privada, ¿no? Y también hasta cierto punto hay otro derecho, no sé si esté bajo los mismos derechos que ya traes tú ahí en la cartilla, pero hay uno que tiene que ver con el derecho a comenzar de nuevo. Me parece que tiene que ver con la imagen pública, que por ejemplo, bueno, no sé si recuerdan uno de los casos más graves de bullying, que no tenía que ver tanto con sexting, pero que sí tenía que ver con una chica que la bulleaban mucho por ciertas situaciones, que se tuvo que cambiar de varias preparatorias y tuvo que andar prácticamente huyendo como perseguida política, porque mediáticamente la iba persiguiendo su fama. Uh-huh. En relación a lo que había ocurrido, ¿no? Que me parece tenía que ver algo con un novio y con esta situación de los packs. Entonces, a partir de este tipo de situaciones, que de hecho hasta se hizo una película, me parece española, muy famosa, que creo que el papá, la chava se desaparece, o sea, literal se fuga porque ya no puede vivir en su casa y ver cómo sus papás tienen esta complicación. La chava se fuga, el papá se suicida. Uh-huh. Y la hija regresa a matar al chavo que difundió las fotos. Entonces, a partir de esas controversias comienza este derecho a comenzar de nuevo, que tiene que ver con si tú en algún momento tuviste una mala fama, una situación que en su momento pues te llenó de calumnias o de injurias, que tal vez justificadas o injustificadas alteraron tu imagen pública, puedes empezar de nuevo. O sea, puedes hacer cosas tanto como víctima, uh-huh, como victimario, que es una situación como de ok, la cagaste, arregla el cagadero, hazte responsable de lo que hiciste, paga, ya sea una pena pues una pena penal o una pena administrativa por reparación del daño, y tienes el derecho de que ya que pagas tu pena, puedes comenzar de nuevo. Igual en el caso de las víctimas, que no se les vincule en toda su fama o todo lo que vayan a hacer el día de mañana por el hecho de haber sido víctimas, sino que su forma de ser, su valor como ser humano va más allá del hecho que le haya ocurrido un acto violento. Uh-huh. No sé si venga en ese o sea algo que ya... No viene. ¿No viene? Ok. Pero me parece... Debe de venir. Bueno, me parece importante, no sé, me recuerda un poco a lo que pasó con Justo. No sé si tú también sepas de eso. De Justo. Sí, de todo es que pasó. Bueno, de lo que pasó, y al final que pagó un montón de cosas para salir de la casa. Los mochis. Sí, los hijos mochis. de su pinche. Ay, güey, no. Da coraje. Sí, güey, ya se ve así. O sea, siento que también si este tipo de ley también está, pues debería considerar pues la gravedad de las cosas. Por ejemplo, yo a un violador no le daría vuelve a empezar desde... Ajá. Ya. Vuelve a empezar desde cero, o sea, la verdad... No. Sí, como por Estados ejemplo, Unidos, que los tienen ya de por vida en una base de datos de lesiones sexuales. Que hasta creo que hay un país donde tienen que traer una pulsera visible siempre. O sea, para que la misma gente
que los ubique, como si fuera, hace cuenta como si fuera COVID, ay, está virulento, y vámonos, porque saben que potencialmente, como ya es una estructura psicopática de la personalidad, pues esas no se curan, o sea, ese puede volver a recaer y cometer un acto violento, y es más probable si está rodeado de gente. Entonces por eso les ponen este tipo de... O la castración química. También la castración química en el caso de que sea hormonal la alteración que los hace cometer el acto. Pero es bien interesante este tema que nos trajiste el día de hoy. Muy padre. No sé si te quieras aventar un último derecho y una última reflexión ya para ir cerrando. Pues yo creo que lo dejamos aquí en el 7 porque ya recordé que estas vienen en conjunto con otras. Entonces para llevarlas más como a desglosarlas la próxima vez que vengan. Y pues sí, no sé, yo creo que finalmente pues recordar el hecho de que es importante reconocer estos derechos, promoverlos, y que ahorita que están siendo difundidos, igual y a todas las personas no les va a llegar como que el mismo mensaje, pero al menos que se queden con algo y puedan tratar de pensar en el futuro, en un tipo de situación que les haya pasado o la estén viviendo en ese momento y decir, ok, yo siento que esto tenía que ver con lo que me hablaron acerca de la violencia hacia mis derechos sexuales. No sé, como que siempre hemos tratado, Pise, de promover como que este tipo de experiencias, más de que, pues, ¿qué es lo que te llevas tú? O sea, finalmente no te vas a llevar todo lo que viste hoy. A lo mejor una o dos o tres personas sí lo hagan, pero no todos. Entonces, pues, simplemente como razonar un poquito en el hecho de que sí tenemos derechos sexuales, sí existen, no es un invento. Y pues nada más. Ok. Y bueno, pues ya para finalizar, recuerden que si les sirve esta información o si hay alguien que conozcan que necesita este tipo de cápsulas, pues pasen el link para que escuche y vea qué se puede hacer. Algo padre que pasa en estos lives es que aprendemos mucho, y en el podcast también, y sobre todo, por una parte, nos damos cuenta que a veces hay derechos que no sabemos que tenemos, y hasta nos enteramos que fuimos transgredidos de alguna forma, ¿no? Entonces lo importante no es quedarse en la herida, en lo que te pasó o lo que te haya pasado, sino buscar ayuda y atenderlo de manera profesional. Pero bueno, ya nos vamos porque ya hay que ocupar el espacio para otra cosa. Nos despedimos, gracias a Fernanda Guardado, les voy a dejar ahí las redes. Y pues nos vemos en el próximo programa de Fernanda. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.